Ya, comenzamos. Bueno, la clase que vamos a... Bueno, no me había presentado, mi nombre es Carla Jara, soy profesora, soy ingeniero agrónomo enóloga, soy especialista en microbiología, tanto de procesos fermentativos, específicamente microbiología enológica, pero también veo diferentes tipos de procesos fermentativos que no sean enológicos propiamente tal. Entonces, esta clase vamos a ver los principios de la microbiología. ¿A qué se refiere esto? Cómo los microorganismos pueden estar interactuando en un alimento, ya sea en forma positiva, es decir, usar un producto agropecuario como una materia prima para producir un alimento con mayor valor agregado, y lamentablemente también tienen una parte negativa que es el deterioro de los alimentos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con que ¿qué son los microorganismos? Porque siempre nosotros estamos relacionados en todo nuestro ambiente, en cualquiera que nos relacionemos, en el suelo, en el aire, en el agua, van a haber microorganismos. Y estos son organismos unicelulares y además pueden ser también multicelulares o pluricelulares. Tenemos 4 grupos microbianos que van a estar inmersos en este ambiente que estaban a estar relacionados con el ambiente. Vamos a tener bacterias, hongos y levaduras principalmente. Esos son los microorganismos propiamente tal. Sin embargo, incluimos a otro grupo que no es un microorganismo, que es el virus, y ahora de acuerdo a los diferentes avances científicos, se ha incluido a los priones, pero que tampoco son microorganismos. Por lo tanto, los microorganismos propiamente tal, que son una célula, que tienen material genético y pueden reproducirse por sí solos, son las bacterias, los hongos y las levaduras, ¿ya? Los otros los vamos a ver ahora a continuación. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estos microorganismos o de la vida a nivel general en el planeta? Antiguamente se decía que habían reinos, no sé, ustedes no vieron eso en el colegio, pero sí yo lo vi, que la vida en la Tierra estaba determinada o provenía de 5 reinos, ¿ya? Que era el animal, el reino de los vegetales, los microorganismos, y de esa manera podíamos tener estos 5 reinos. Sin embargo, ahora tenemos 3 dominios, ¿ya? Se han determinado que vienen 3 dominios y estos 3 dominios son Eucaria, Arquea y Eubacteria. Tenemos que estos 3 dominios tienen un antecesor universal y de esta manera vamos a tener de estos 3 dominios las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes, en este caso, van a ser las bacterias, que no tienen esta membrana nuclear que puede recubrir y proteger al material genético, y las eucariontes, que aquí están las levaduras y organismos multicelulares como animales, plantas, etcétera, ¿ya? Y nosotros también estamos en esto como seres humanos. Por lo tanto, de aquí proviene todos los microorganismos que podemos encontrar en la naturaleza. Ahora bien, estos microorganismos, si bien en la antigüedad no se sabía propiamente tal que estos podían originar un alimento con mayor proceso o bien podían deteriorar el alimento, pero hay vestigios que sí existían, y en las civilizaciones antiguas podíamos ver evidencia de esto. Por ejemplo, podemos ver acá en las fotos ya en la cultura egipcia que estos hombres están cosechando uva y acá están las tinajas, que se producía un proceso de fermentación espontánea de la uva, de los azúcares fermentables, de acuerdo a, no tenía ni idea cómo, pero se producía un brebaje que tenía una mayor concentración de etanol, y eso hacía que perdurara en el tiempo. De igual manera, utilizaban las diferentes estructuras
microorganismos, bien digo, que estaban, por ejemplo, al amasar los diferentes tipos de harina que provenían de cereales y podían producir pan, ¿ya? Tanto en la civilización egipcia como en esta foto, como en la griega. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo estos microorganismos, estos grupos microbianos pueden estar, las características principales y cómo están involucrados en el quehacer o bien en el proceso de algún tipo de alimento. Vamos a comenzar con los hongos y levaduras. Estos se ven los dos juntos porque son de la misma familia y vamos a tener una distinción entre estos, que los hongos son multicelulares, es decir, están compuestos por varias células, en cambio las levaduras son unicelulares. Estos microorganismos son eucariontes, es decir, que tienen el material genético eh, protegido por esta membrana nuclear que conforma el núcleo y en su interior tienen el material genético. Son más evolucionados que las procariontes, que las bacterias, ¿ya? Tenemos que en el caso de las levaduras, estos microorganismos están implicados en procesos fermentativos, ¿ya? Que van a dar origen a un alimento con un mayor valor agregado, porque tiene un proceso bioquímico involucrado de acuerdo a las baterías enzimáticas que tienen estos microorganismos para dar origen a un producto con mayor valor agregado, con una vida útil mayor con respecto a la materia prima, y además el alimento que se forma tiene características secundarias y compuestos secundarios que van a darle un mayor plus, ¿ya? En cambio, en los hongos, si bien hay hongos, como los vamos a ver en las últimas clases de microbiología fermentativa o bien procesos industriales, hay hongos que se utilizan para producir alimentos. Sin embargo, la mayoría de los hongos van a producir toxinas o bien van a deteriorar el alimento y de esta manera van a producir un daño, principalmente en la materia prima. Ahora bien, pasando a las bacterias, este es el mayor grupo de microorganismos que podemos estar interaccionando, que pueden estar interaccionando con los alimentos. Ya me refiero a este grupo que lamentablemente tiene un gran exponente o gran cantidad de especies que pueden deteriorar el alimento. Estos microorganismos son procariontes, las bacterias, ya sean bacterias lácticas, bacterias acéticas y de los grandes grupos que podemos ver a nivel de procesos fermentativos, y como les dije anteriormente, procariontes que no tienen la membrana nuclear y el material genético está disperso en la célula propiamente tal, en el citoplasma. Estos microorganismos los podemos ver en diversos procesos de elaboración de alimentos, como es el proceso de elaboración del queso, elaboración de yogurt, elaboración de diferentes bebidas lácteas, el vinagre, por ejemplo, y de esa manera, de acuerdo al producto que nosotros estamos produciendo, son las bacterias que van a estar involucradas en esto. O hay alimentos como es el kéfir o el yogur de pajaritos, que es más bien conocido, que hay un conglomerado de microorganismos que son bacterias lácticas, bacterias acéticas y levaduras, que es mucho más complejo, la microbiota que está implicada en el proceso fermentativo, por ejemplo. Sin embargo, lamentablemente, estos grupos microbianos tenemos que tienen varios exponentes que van a deteriorar el alimento, pero a la vez van a causar enfermedades transmisibles por los alimentos porque son patógenas, ¿ya? Y lamentablemente estas bacterias que son patógenas se desarrollan a la temperatura de nuestro organismo, ¿ya? Que es a 37 grados, por eso es tan dañina y nos atacan a nosotros. Y por eso es tan problemático que el alimento sea un vector de el transporte de microorganismos patógenos, porque se van a desarrollar fácilmente en nuestro organismo por la temperatura que necesitan. Ahora bien,
El otro tipo, entre comillas, de microorganismo, porque los virus no son microorganismos, pero para que se les denomina microorganismos por lo pequeño que son, porque no se pueden ver a simple vista, pero en estricto rigor no son microorganismos, son entidades biológicas infecciosas, ya que son mucho más pequeñas que las células que infectan. ¿Por qué no son microorganismos? Porque no tienen toda la estructura propiamente tal y solamente son entidades biológicas porque tienen material genético. ¿Y qué hacen estos virus? Ya sea cual sea, que ya están, ustedes ya me imagino que deben tener mayor cercanía con el coronavirus, pero ¿qué hacen estos microorganismos? Insertan en la célula que quieren atacar su material genético, ya sea ADN o ARN, y usan la célula que están infectando todas las estructuras que tiene. El sistema de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo plasmático liso, las vacuolas, todo ese sistema de granulos, de organelos que tiene la célula para sintetizar, para tener diferentes tipos de copia de sí mismo, y cuando ya no necesita esa célula que está utilizando, libera todos sus material genético y de esa manera poder infectar. ¿Ya? Por lo tanto, no es un microorganismo, sino una entidad biológica. Ahora bien, el otro grupo que tenemos son los priones, que tampoco son microorganismos, sino que son un conjunto de proteínas, y estas proteínas son cialoproteínas que son patógenas. Sí o sí van a causar algún tipo de enfermedad. A eso se refiere patógenas. ¿Ya? Que son, estas tienen alterada su estructura terciaria, porque las proteínas están compuestas por una estructura primaria, secundaria y terciaria. ¿Y por qué tienen alteraciones? Porque en la estructura terciaria tiene la proteína está plegada, ¿ya? Pero los priones tienen un plegamiento incorrecto de por sí, ellos mismos tienen esa estructura, ¿ya? Estos son más primitivos que los virus, porque solamente están compuestos por aminoácidos, que son la unidad básica de las proteínas, por lo tanto no tienen material genético. Y cómo estos van infestando a las diferentes estructuras que quieren contaminar o células, transmiten esta proteína que es anómala, que es incorrecta plegada, y hace que las proteínas del organismo que están infectando sean incorrectas, o sea, tengan un plegamiento incorrecto, y de esta manera se transforman en priones, ¿ya? Lo más conocido que ustedes yo creo que han leído o han escuchado, el mal de las vacas locas, ¿ya? Lamentablemente esto ocurre en las vacas que son infectadas con este prión. ¿Y por qué se les denomina vacas locas? Porque este prión ataca al cerebro, se inflama el cerebro produciendo una encefalopatía, y de esta manera el cerebro, como tiene una gran capacidad de volumen, no tiene las nociones básicas el animal, como de movimiento o diferentes tipos de reacciones neurológicas, y de esta manera se ve evidencia a nivel visual que andan como locas, y de esa manera se les puso el nombre. Lamentablemente, para nosotros detectar si un bovino tiene esta enfermedad, solamente hay que matarlos y tener una biopsia del cerebro, ¿ya? Sin embargo, lo preocupante de esto es que si nosotros consumimos carne, porque va a estar en todas las eh, proteínas del animal, estos priones, al consumir la carne, nos podemos contaminar con estos priones y pasarnos los mismos, es decir, producir una encefalopatía, o sea, una inflamación del cerebro causada por priones. Y por eso es tan preocupante, ¿ya? Sin embargo, en Chile no se han detectado porque el SAC
tiene un programa súper riguroso con respecto a esto y nunca se ha detectado el mal de las vacas locas, pero sí en Italia. Yo sabía que, bueno, hace muchos años que se detectaron y obviamente tenían que matar las vacas. Ahora bien, nosotros tenemos que saber qué es un alimento, ¿ya? Para tener noción de cuál es la estructura o bien qué se denomina alimento para ir teniendo los resguardos para tener más controlado esta acción de los microorganismos, porque en la vida real, a no ser que nosotros eh, eh, apliquemos estrategias de control del deterioro de los alimentos, como pasteurización o altas temperaturas o bien ionización, vamos a tener que los alimentos siempre van a estar en contacto con los microorganismos, ningún alimento per se va a ser estéril, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber qué es un alimento para saber qué estrategias nosotros tenemos que utilizar para ganarle el quien vive los microorganismos y de esa manera ese alimento tenga una mayor vida útil, ¿ya? Entonces, de acuerdo al Codex Alimentarius, tenemos que es cualquier sustancia elaborada, semi-elaborada o bien materia prima en sí que se destina al consumo humano. En este grupo, según el Codex Alimentario, incluyen las bebidas, chicles, aunque ustedes no lo crean, o cualquier otra sustancia que puede ser fabricada o preparación o tratamiento de alimentos. Sin embargo, no incluye los cosméticos ni el tabaco o sustancias utilizadas solamente como alimentos, como medicamentos, perdón. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en claro, tenemos que hay diferentes grupos de alimentos. Estos ya sean alimentos que van a estar clasificados de acuerdo al pH, como pH neutro. En este caso, el exponente más común de un pH neutro es la leche, por ejemplo. Un pH ácido, vamos a tener que en este grupo se encuentran todas las frutas, o bien más bien cítricos. También tenemos emulsionados como mantequillas, congelados, que son materias primas que se le ha aplicado una estrategia de conservación de un alimento, perecederos o pasteurizados, alimentos con una actividad de agua reducida. Principalmente acá vamos a tener un exponente bien genérico, es el pan, por ejemplo, que es bien seco. Alimentos que pueden estar con un proceso de conservación de los alimentos, por ejemplo, conservas o bien un alimento que tenga altas temperaturas y de esa manera que se haya sometido a altas temperaturas y de esa manera bajar la carga microbiana, pero eso no significa que pueda contaminarse, porque va a depender cómo se haga el proceso, es el éxito de ese alimento tenga una mayor vida útil y no pueda producirse algún deterioro por parte de los microorganismos. ¿Ya? No es, ay, se me acabó el problema, por ejemplo, hago esta situación, por ejemplo, hago una conserva de pescado y ya no me preocupo de los microorganismos, no, tengo que ver cómo se realiza esta operación unitaria para tener el éxito y cómo la vaya a conservar y cómo venga la materia prima, por ejemplo, que eso lo vamos a verlo. Entonces, ¿cuáles son los principios que yo tengo que tener en cuenta para un análisis de cualquier tipo de producto agropecuario? El análisis a nivel microbiológico tiene dos finalidades. Vamos a ver que comprobar que estos alimentos y la calidad de las prácticas que se elaboró este alimento sea la correcta, es decir, principalmente, por ejemplo, la manipulación de los alimentos, las personas, cómo es la higiene de las personas y del establecimiento o del lugar que yo estoy realizando eh, este alimento. Y además, ¿cuál es el otro punto que es súper importante? Es comprobar la aceptabilidad del producto en el mercado, tanto nacional e internacional. Y aquí entran los consumidores, ¿ya? Porque uno como productor de un alimento
Ya, nos vamos a fijar en el análisis microbiológico que es correcto. ¿Ya? No tiene ningún tipo de alteración o la carga que existe en ese alimento está bajo las normas del Código Sanitario chileno, o bien si no existe el alimento tal en el Código Sanitario, lo vemos en el Código Alimentario, por la carga microbiana que puede existir, lo máximo que puede existir, pero si ese alimento no es aceptado por el consumidor, no vamos a tener éxito en el mercado. Por lo tanto, tienen que ir estos dos puntos a la par. Por lo tanto, esta finalidad del análisis microbiológico no es detectar microorganismos patógenos, sino comprobar que el alimento que yo estoy produciendo está preparado correctamente y la probabilidad que existan patógenas sea aceptablemente baja. ¿A qué me refiero que sea aceptablemente baja? Que esté en las normas, la concentración de microorganismos esté en las normas que existen en cada país. En nuestro caso, en el Código Sanitario, o si no está ese alimento en el Código Sanitario, ir al Códex Alimentarios, que es lo que es a nivel internacional. Porque un alimento, por ejemplo, una manzana que le hacemos diferentes tratamientos, por ejemplo, de cuarta gama, que es picadita, y la metemos en una bolsa y así se vende en el supermercado con diferentes normas y de procesamiento, pero yo estoy haciendo fácil, la picamos y se empaca y se vende. Si le hacemos pruebas microbiológicas, esta va a tener carga microbiana, ¿ya? Pero tiene que ser aceptable en un rango y que no sobrepase ese rango, porque va a estar este alimento contaminado. Estos rangos están determinados en el Código Sanitario de acuerdo al alimento, diferentes tipos de procesamientos, etcétera, ¿ya? A eso se refiere a los principios del análisis microbiológico. Ahora bien, de acuerdo al alimento, nosotros tenemos que tener claro que hay 4 puntos o principios que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta para evitar el deterioro de los alimentos. Primero, tenemos que ver los factores intrínsecos, es decir, cuáles son las características químicas de ese alimento, es decir, cuánta cantidad de agua tiene relacionado con la actividad de agua, el pH, la condición redox, es decir, qué condición se puede determinar en este alimento para que un microorganismo que necesite oxígeno o no pueda interferir en los nutrientes, que es súper importante, porque no es lo mismo tener los microorganismos que van a afectar a un alimento alto en carbohidratos como un alimento alto en lípidos, por ejemplo. Los agentes antimicrobianos, si tiene alta concentración de polifenoles, por ejemplo, alta concentración de betacaroteno o de carotenoides, por ejemplo, que son agentes antimicrobianos que van a proteger al alimento, por lo tanto, el microorganismo le va a costar mucho más interactuar y consumir los nutrientes necesarios para su desarrollo, y por lo tanto el alimento va a tener una mayor vida útil, composición propiamente tal del alimento, ¿ya? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también si ese alimento tiene algunos tratamientos tecnológicos para eliminar o bajar el potencial del deterioro de los alimentos. Por ejemplo, estos tratamientos tecnológicos van a modificar, es decir, van a bajar la microbiota inicial que existe en el alimento, por ejemplo, congelación, refrigeración. Vamos a tener que ebullición o altas temperaturas de los alimentos, conservas, producción de conservas, tecnologías de ionización de los alimentos, por ejemplo, pasteurización. Todo eso nos va a dar mucho más tiempo y le vamos a ganar el tiempo vivo a los microorganismos. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es las condiciones físicas del ambiente. Entonces vamos a tener que espérame un segundo que me aparece un mensaje que se me ha cortado eso. Ya. Entonces vamos a tener que, en cuanto a los factores extrínsecos, ¿cómo es el ambiente? La temperatura
del ambiente que voy a tener el alimento, el pH del ambiente, más bien la humedad relativa que voy a tener en ese ambiente, que voy a tener eso. ¿Ya? Principalmente estos van a estar todos conjugados, por lo tanto nosotros no tenemos que fijarnos solamente en un grupo de factores, sino que es un conjunto de esto, una integración de todo para tener un éxito en frenar el avance del crecimiento de los microorganismos en los alimentos. Y finalmente, factores implícitos que van a estar, son las relaciones que existen entre los microorganismos como la consecuencia de los otros factores, es decir, cómo se van interactuando todos estos factores para que el microorganismo tenga un éxito en la colonización del alimento o no, o nosotros tener el éxito con aumentando la vida útil del alimento para que los microorganismos alterantes o patógenos puedan afectar esto. ¿Cuál es la diferencia de los microorganismos alterantes y patógenos? Un microorganismo alterante es un microorganismo que va a afectar las características organolépticas del vino, del alimento, ya sea un vino, ya sea una cerveza, ya sea una manzana, ya sea el pan, ya sea cual sea el alimento, pero no produce un tipo de enfermedad en el consumidor. ¿Ya? Sin embargo, un microorganismo patógeno produce las toxinas que se producen de acuerdo al crecimiento del microorganismo en el alimento, va a producir algún tipo de enfermedad en el ser humano o en el animal que lo está consumiendo. Por lo tanto, a eso se denominan patógenos. Por lo tanto, estos 4 factores van a determinar cuál va a ser que sea efectiva la colonización del microorganismo en un alimento o no. ¿Ya? De acuerdo a esto nos tenemos que ir fijando, esta es la clave, tenemos que ir fijándonos en nuestros 4 grupos y para tener un éxito, ir aumentando la vida útil o ir teniendo mayor tiempo ese alimento para el consumo sin ninguna alteración. Ahora bien, tenemos que ahí. Tenemos que fijarnos cuál va a ser, cómo crecen estos microorganismos, ¿ya? Cual sea el microorganismo, vamos a tener que estos tienen 4 fases de crecimiento. Una fase lag, una fase logarítmica exponencial, una fase estacionaria y una fase de declinación. En la fase lag vamos a tener que el microorganismo está como parando las antenitas y viendo qué hay en el ambiente que se encuentra, qué concentración de nutrientes tengo, cuáles son las condiciones ambientales de pH, temperatura, humedad, concentración de diferentes antimicrobianos, por ejemplo, y esta va a ser más larga o más corta de acuerdo a cuánto el microorganismo va a estar, poder aclimatarse en el ambiente que él quiere desarrollarse y reproducirse. Luego, cuando este ya tiene toda la información, comienza una fase exponencial que es la reproducción del microorganismo. Ya como vemos en la curva, hay un aumento de la población de los microorganismos y esto es de acuerdo a que hay una reproducción, aumento de la biomasa. Luego, de acuerdo a esto, viene la fase estacionaria. En esta fase, el microorganismo ya no se reproduce, sino que va a crecer, se va a desarrollar en el ambiente, va a consumir en grandes cantidades los nutrientes necesarios para su desarrollo y de esa manera cuando ya no existan más tipos de nutrientes para que éste se pueda producir, algún tipo de toxina o sustrato en el alimento va a morir. ¿Ya? Y estas son las 4 fases y el tiempo que duren el crecimiento microbiano va a estar determinado el tipo de microorganismo. Por ejemplo, una Escherichia coli crece súper rápido y por eso es un microorganismo modelo para ser utilizado en laboratorio porque es súper rápido y amigable para ser utilizado y ver
el crecimiento rápido y cómo va desarrollándose. En cambio, si lo comparamos con una bacteria acética, es súper lento esto, ¿ya? Entonces va a estar determinado por el microorganismo que nosotros estemos evaluando o que queramos utilizar a nivel de un proceso fermentativo, por ejemplo, o ver bien cómo va creciendo para ir atacándolo, si es un microorganismo patógeno. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en claro? Hay diferentes factores que tenemos que tener en claro. Vamos a ver a nivel de bacterias, porque las bacterias son las la mayor cantidad de exponentes que tienen microorganismos patógenos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los requerimientos nutricionales que necesitan estas bacterias, ¿ya? O el microorganismo. Tenemos que tener claro que tenemos diferentes componentes que van a tener los alimentos, ya sea carbono, nitrógeno, azufre, factores de crecimiento, agua, y esto todo lo va a utilizar un microorganismo. Por ejemplo, el carbono, es decir, los azúcares, los sólidos solubles que tiene el alimento. ¿Qué va a hacer el microorganismo? En este caso las bacterias, pero todos los microorganismos utilizan los carbohidratos para obtener energía, ¿ya? Y esta energía, utilizarla en los diferentes tipos de metabolismos que va a estar implicado el desarrollo de ese microorganismo. Por lo tanto, si hay carbono o hidratos de carbono, por ejemplo, en el agua hay materia orgánica, va a ser súper fácil que sea cual sea el microorganismo que se desarrolle, y que el agua, si bien el agua no tiene microorganismos propiamente tal, pero es un vector que puede contaminar a los alimentos si utilizamos aguas hervidas, por ejemplo. Otro de los componentes importantes en esto son el nitrógeno, porque es la base para la síntesis de aminoácidos, proteínas, diferentes tipos de enzimas que son proteínas propiamente tal, y las bases nitrogenadas que conforman el DNA o el RNA del material genético de los microorganismos, ¿ya? Además tenemos que esto lo pueden obtener de diferentes formas, ya sean sales de amonio, fijación de nitrógeno atmosférico, como es una bacteria acética que está en simbiosis con las leguminosas como Gluconoacetobacter diazotróficos, o degradación de los aminoácidos para obtener este nitrógeno propiamente tal, ¿ya? Ahí, y de esa forma se van a ir clasificando qué tipo de microorganismo de acuerdo a cómo estos utilicen el nitrógeno. El azufre también es súper importante porque estos estabilizan las estructuras de las proteínas y además forman el esqueleto químico de algunos aminoácidos como la cisteína y metionina, que tienen en su estructura química azufre. Otro de los componentes importantes que van a ser fundamentales para el desarrollo de estos microorganismos son el fósforo, porque está implícito en cada una de las estructuras de los microorganismos o de las células, cual sea esta, porque vamos a tener que las membranas plasmáticas tienen fosfolípidos que tienen fósforo en su conformación química, los ácidos nucleicos, que son el ARN y el DNA, que son importantes para tanto la síntesis de proteína o la replicación de la célula propiamente tal, y la síntesis de ATP, que es la moneda energética que tiene la célula para poder movilizarse, desarrollarse, reproducirse, realizar los diferentes tipos de metabolismo. Y además, estos pueden ser que participan como coenzima, que es este componente mineral, se encuentra en una reacción enzimática, y este hace que sea mucho más eficiente. Si falta esta, igual se va a realizar la reacción enzimática, pero en la presencia de este va a ser mucho más eficiente, mucho más rápida la reacción, ¿ya? Además, dan una estabilidad celular a los diferentes tipos de membrana que existen. Por lo tanto, es un componente súper importante que necesita
la célula del microorganismo. Y otros factores de crecimiento como son las vitaminas, los diferentes tipos de bases específicas o aminoácidos que si bien no son fundamentales, pero sí, si existen estos, van a ser mucho más eficiente el desarrollo, mucho más óptimo el desarrollo del microorganismo. Ahora bien, uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta como a nivel intrínseco del alimento y que es necesario para el desarrollo de los microorganismos es la cantidad de agua que existe en los alimentos. Y esta es la actividad de agua. Por ejemplo, hay alimentos que tienen una alta actividad de agua y una baja actividad de agua. Una alta actividad de agua vamos a tener, por ejemplo, la leche, que tiene una alta actividad de agua porque tiene la mayor proporción de su conformación es agua. En cambio, el pan tiene una baja actividad de agua porque es un alimento seco. Y de acuerdo a esta característica, podemos ver cómo se pueden ir eh, clasificando o bien seleccionando qué microorganismos se desarrollan en X alimento o no, depende de estos factores. Por ejemplo, vamos a tener que acá tenemos una escala de la actividad de agua que va de 0 a 1, siendo 0 que tiene bajita actividad de agua, es decir, es un alimento más seco, y de 1 que es prácticamente agua. Y acá podemos evidenciar que entre 0,5 y 1 tenemos los microorganismos, por ejemplo, los hongos tienen una actividad de agua de 0,80, es decir, no necesitan tanta agua para su desarrollo, por lo tanto se pueden desarrollar en alimentos más bien secos, ¿ya? Y acá tenemos las bacterias que tienen 0,90, es decir, que necesitan un porcentaje mayor de agua, es decir, van a atacar alimentos que son mucho más líquidos si los comparamos con el pan, por ejemplo, pero también hay bacterias que pueden atacar al pan, ¿ya? Sin embargo, son excepcionales y la mayor cantidad de microorganismos que puede atacar el pan, por ejemplo, a un alimento seco, son los hongos. Y tenemos las levaduras que están en intermedio que tienen una actividad de agua 0,85 y de esa manera vamos a tener entre el rango de 0,85 y 1 son alimentos que tienen esa actividad de agua, son potencialmente peligrosos, que ahí vamos a tener las carnes, los huevos, los lácteos, diferentes tipos de carne, ya sea pescado, o sea, carne de res o de pollo, y de esta manera vamos a tener que van a tener mayor probabilidad que sea atacada por una bacteria y si bien pocos exponentes de levaduras, pero los hay, ¿ya? Y va a depender cómo sea esta carga, cómo se haya procesado este alimento. Y eso nos va a ir jugando una mala pasada porque vamos a tener mayor carga microbiana que va a poder desarrollarse con esta concentración, por ejemplo, de agua que existe en los alimentos. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que unas bacterias halófilas, que son bacterias, por ejemplo, que tienen una alta resistencia a la concentración de sales, se desarrollan a esta cantidad de agua 0,85. Las bacterias osmófilas, las levaduras osmófilas que se desarrollan en ambientes con altas concentraciones de azúcares, tienen una actividad de agua más bajita. Por lo tanto, de esto va a depender del microorganismo, cuál es la actividad de agua que tiene y de acuerdo a eso, qué alimento potencial puede atacar y alterar las características organolépticas si es un microorganismo alterante o bien producir algún tipo de enfermedad si es un microorganismo. Ahora bien, otro de los factores extrínsecos que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, ya que cada microorganismo va a tener una temperatura específica óptima para su desarrollo. Sin embargo, lo preocupante para nosotros en los alimentos es que los microorganismos patógenos se desarrollan a temperaturas cercanas a 37 grados Celsius, que es la temperatura de nuestro organismo. Por lo tanto, si nosotros nos comemos, por ejemplo, una lechuga con una alta carga de Escherichia coli,
esa Escherichia coli feliz de la vida se va a desarrollar en nuestro organismo y nosotros nos vamos a enfermar. ¿Ya? Obviamente que va a depender de nuestra capacidad inmunológica, si está deficiente o no, y de esa manera vamos a tener niveles de enfermedad. ¿Y qué tipo de Escherichia coli? Si es enteromorrágica, si es la común, si es enteromorrágica, nos puede dar, por ejemplo, enfermedades de desórdenes gastrointestinales con hemorragia y de esa manera producir algún tipo mayor de daño y vamos a tener ese efecto. Sin embargo, vamos a tener que existen otras clasificaciones de en microorganismos de acuerdo a la temperatura. Tenemos microorganismos que soportan altas temperaturas extremas, ya sean a bajas temperaturas, por ejemplo, se pueden desarrollar de 0 a 4 grados Celsius, independiente que nosotros, por ejemplo, si lo llevamos a nuestra vida rutinaria, si tenemos un alimento en refrigeración, que la temperatura de refrigeración es 4 grados Celsius, no tenemos el alimento súper happy que esté ahí sin ningún tipo de ataque microbiano, sino que va a ser retardado el ataque microbiano o el desarrollo del microorganismo, porque hay microorganismos que se desarrollan a esa temperatura. Incluso hay microorganismos que se desarrollan a temperaturas de congelación, a menos 18 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, no es la panacea de decir, no, lo dejo congelado y se me acabó el problema. No, se van a desarrollar, no es para siempre, se tiene un tiempo finito el alimento y por eso hay que fijarse cuál es por ejemplo, esta carne dura 3 meses, o estoy inventando, o 2 días en congelación o en refrigeración. Y además hay microorganismos que soportan altas temperaturas, que van a ser, por ejemplo, por encima de los 60 grados, que son microorganismos súper específicos, ya que a temperaturas mayor de 45 grados Celsius, las proteínas se desnaturalizan. Por lo tanto, al desnaturalizarse las proteínas, las membranas plasmáticas se desestructuralizan, es decir, se desarma la célula y se muere el microorganismo. ¿Ya? Por lo tanto, son contados los microorganismos que tienen esta particularidad. Y de esa manera nosotros podemos diferenciar microorganismos termófilos, mesófilos, cicrófilos y ciclófilos. ¿Ya? Y acá tenemos las temperaturas donde crecen, ¿cuál es la diferencia de temperaturas que crecen y la temperatura óptima? Que en las temperaturas que crecen vamos a tener que se desarrollan, pueden costarle un poco, ¿no? Pero las temperaturas óptimas ahí están happy, ellos felices de la vida, se desarrollan y no tienen ningún problema. En las que crecen pueden tener algún tipo de incomodidad, pero se las arreglan muy fácilmente. Y lo que nos interesa a nosotros, ¿cuáles son los microorganismos que nos interesan? Para ponerles un paralelo, es los microorganismos que tienen una temperatura mesófila, que son los microorganismos que lamentablemente en este rango están los patógenos. Y nuestro organismo también se encuentra a este rango de temperatura que es alrededor de 37 grados Celsius. Por lo tanto, esos son los preocupantes. Y acá tenemos los diferentes tipos, un termómetro, podemos diferenciar los diferentes tipos de alimentos que a una temperatura de alrededor de 65 a 100 grados Celsius, que es temperatura de ebullición, podemos eliminar los microorganismos, es decir, las células las podemos eliminar. Y a una temperatura, la zona de peligro, vamos a tener que es una temperatura mesófila, porque los microorganismos, principalmente los patógenos, que eso es lo que nos interesa a nosotros eliminar o tenerlos bien a raya, las bacterias van a sobrevivir y crecer, y por ende desarrollarse, multiplicarse, perdón. Y tenemos también microorganismos que si bien se pueden desarrollar a 4 grados Celsius, pero vamos a tener que esos son específicos, pero a nivel general, con la estrategia que es la más barata y la más fácil, bajar las temperaturas, es decir, la temperatura de refrigeración, vamos a tener que el alimento está seguro, pero en un tiempo finito, porque si bien las bacterias no es que se eliminen y el alimento quede estéril, sino que las bacterias o las levaduras, ya sean en este caso, puedan
tienen un crecimiento más lento, están como en un metabolismo basal y no se multiplican. Pero, por ejemplo, si nosotros sacamos ese alimento y lo ponemos a temperatura ambiente en la cocina, van a tener la temperatura necesaria y no van a perder el tiempo estos microorganismos y se van a proliferar. Por lo tanto, si nosotros sacamos un alimento, ya sea de congelación o de refrigeración, ese alimento no se puede volver a congelar o a refrigerar porque vamos a tener una alta carga microbiana y de esa manera vamos a perjudicar la calidad organoléptica, o también puede ser que se desarrollen microorganismos patógenos de acuerdo al tipo de microorganismo, o sea, de acuerdo al tipo de alimento o de acuerdo a la manipulación que tuvo ese alimento. ¿Ya? Son diferentes factores, no hay receta para esto, sino que hay que ir viendo caso a caso cómo va a pasar esta situación de acuerdo a los microorganismos y el alimento. Y acá tenemos un gráfico cómo se va evidenciando los diferentes grupos de microorganismos con respecto a las temperaturas y unos ejemplos de esto. Ahora bien, otro factor importante que nosotros tenemos que tener en claro, el potencial redox, que existen microorganismos que requieren un ambiente oxidante, es decir, que van a desarrollar un metabolismo oxidativo o respiratorio, y de esa manera los vamos a clasificar como microorganismos oxidativos. O hay microorganismos que son menos oxidantes, que producen un metabolismo fermentativo, y de esta manera vamos a tener la clasificación de estos. ¿Y cómo lo podemos ver en forma práctica? Acá tenemos diferentes tubos de ensayo, que es súper didáctico esto, donde tenemos un control, que es un tubo sinonocular. ¿Y cuáles son los microorganismos aeróbicos obligados? Son aquellos que necesitan oxígeno para su desarrollo. Sin oxígeno, estos se mueren. Por lo tanto, estos se sitúan en la superficie de este tubo de ensayo porque se encuentran en contacto con el oxígeno. En cambio, los microaerófilos son microorganismos que necesitan pequeñas concentraciones de aire u oxígeno. Por lo tanto, pueden sobrevivir como en la mitad superior de este tubo. En cambio, los anaeróbicos obligados, estos les da lo mismo tener oxígeno y se van a desarrollar igual, por lo tanto se pueden desarrollar perfectamente al final, en el final del tubo, y no necesitan oxígeno. En cambio, estos son los más peligrosos, los anaeróbicos facultativos, porque a ellos les da lo mismo tener oxígeno o no tener oxígeno y se desarrollan igual en todo el amplio volumen que tiene este tubo de ensayo. Lamentablemente, esta es la situación de los microorganismos patógenos, que se pueden desarrollar con oxígeno o sin oxígeno, les da lo mismo, se desarrollan igual. Están tan evolucionados a nivel fisiológico y genético que les da lo mismo la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, es este factor a ellos no les da ni frío ni calor. Por lo tanto, por eso es tan difícil tener un alimento estéril per se, porque vamos a tener carga microbiana sí o sí, a no ser que le apliquemos estrategias tecnológicas para llegar a esto, ¿ya? Pero es imposible tener, si no, vamos a tener una baja carga, pero nunca va a ser estéril. Ahora bien, podemos también tener microorganismos que se pueden clasificar de acuerdo a qué pH pueden actuar, ya sean neutrófilos, acidófilos o basófilos, donde vamos a tener que, lamentablemente, vamos a tener que las bacterias patógenas tienen un pH, se desarrollan a pH neutros, ya sea, por ejemplo, pH 7, por ejemplo, la leche, felices de la vida que se pueden desarrollar. Sin embargo, vamos a tener también bacterias que se desarrollan a pH acidófilos y basófilos, y de esta manera ellos van a ir como clasificando los alimentos donde se pueden tener su desarrollo más óptimo. Y con esta información nosotros podemos ir poniéndole diferentes obstáculos a los alimentos cuando produzcamos este alimento, saber qué características tiene de acuerdo a estos tres grupos de factores y ganarles el quien vive y aumentar la vida útil
de ese alimento. Por lo tanto, vamos a tener, si bien lo que a nosotros nos preocupa por salud e inocuidad de los alimentos, los microorganismos alterantes y patógenos, también tenemos microorganismos positivos, ya sea de hongos, levaduras y bacterias. Y estos son utilizados principalmente para producir alimentos que derivan de procesos fermentativos, ya sean diferentes producción de alcoholes, ya sea vino, cerveza, sidra, por ejemplo, pan, que se utiliza las levaduras, queso, que se utilizan las bacterias, diferentes tipos de encurtidos que se utilizan bacterias, y de esta manera utilizamos un microorganismo que es seleccionado, que se ha estudiado toda su bioquímica, su genética, para que se puedan utilizar en alimentos que sean seguros para producir alimentos. Sin embargo, vamos a tener la mala parte, que es lo que nosotros nos cuidamos tanto, que los microorganismos no afecten la calidad ni la salud de las personas, como causando diferentes tipos de enfermedades. Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental? La manipulación. ¿Profe? ¿Sí? La escucho súper bajito y como que se escucha como bulla del micrófono, como que estuviera moviendo algo cerca del micrófono. No sé si a alguien más le pasa. No estoy moviendo nada. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí. Ay, me voy a acercar más. Sí. Ya, entonces, en cuanto a la manipulación de los alimentos, eso es lo fundamental nosotros para tener un alimento que, si bien va a venir del campo, por ejemplo, con una carga microbiana, pero que esta carga microbiana no sea patógena, porque nosotros, ya, de acuerdo a los utensilios o los equipos o la manipulación propia de las personas, nosotros podemos incluir en esta microbiota de los alimentos una microbiota específica que lamentablemente está adaptada al ambiente, que es la microbiota patógena, que principalmente deriva de diferentes materias orgánicas de desechos de nuestro organismo, ya sea diferentes materia orgánica fecal o desprendimiento de células de la piel, por ejemplo, que pueden estar adheridas bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es la principal microorganismo que puede causarnos algún tipo de resfrío o infección cutánea o una amigdalitis, por ejemplo, por lo bajo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener esta acción y ustedes mismos en su casa, en la vía diaria, lavarse las manos bien, no solamente por el coronavirus, sino siempre, o sea, de la vida, porque vamos a tener principalmente causas de contaminación cruzada en los alimentos. También una medida súper importante cuando volvamos a la vía normal, cuando se bajen de la micro a las clases, cuando lleguen a Antumapu o de su casa o cuando salgan y estén en la micro, ustedes se afirman de los fierros y esos fierros, miles de personas se han afirmado y está lleno de carga microbiana. Por lo tanto, tienen que lavarse las manos por sí, siempre, ¿ya? Porque van a ser ustedes un vector de carga microbiana, principalmente patógenos, que van a estar moviendo y van a estar contaminando, ya sea alimentos o lápiz que luego se lo llevan a la boca, o su celular, o así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener clara esta situación. Y ¿por qué es tan preocupante? Porque los microorganismos, estos patógenos, pueden causar enfermedades de transmisión alimentaria, que son las ETA, que son un microorganismo que pueden causar diferentes enfermedades que son muy preocupantes porque son un problema de salud pública que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿ya? Y estas se deben principalmente a la ingesta de alimentos contaminados con el microorganismo propiamente tal, o bien
con las toxinas que produce ese alimento y eso ese microorganismo, perdón, y eso nos va a causar algún tipo de enfermedad. Y vamos a tener que esta contaminación de los microorganismos ya puede ser en la materia prima o en las diferentes operaciones unitarias que está implicada la elaboración de un alimento. Puede ser también un alimento que está involucrado en un proceso, por ejemplo, la producción de la carne, que se cortan las canales, que va en diferentes procesos de corte para el empacado, los mesones, los cuchillos, las manos de las personas pueden tener algún tipo de contaminación de carga microbiana y de esta manera producir un alimento que esté con una alta carga que va a llegar ya al consumidor. Y a eso si le sumamos que no hay una buena, eficiente cadena de frío, o bien nosotros al comprarla lo llevamos a nuestra casa y no lo llevamos con una cadena de frío, esa carga va a aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener claro diferentes conceptos básicos, la diferencia entre una limpieza, desinfección y esterilización. En cuanto a una limpieza, es la eliminación física de toda la materia orgánica, lo más grueso, por ejemplo, las basuras, las hojas, los papeles, la tierra, y de esa manera hacemos una limpieza. Y eso es todo. A eso se denomina limpieza. Una desinfección, vamos a tener que eliminación de microorganismos, de la célula propiamente tal, pero no de las esporas. ¿Qué son las esporas? Son estructuras resistentes de los microorganismos que cuando no tienen las condiciones ambientales necesarias, estas se protegen y forman una estructura súper resistente que son las esporas, que si no son tontos. Por algo los microorganismos son aquellos organismos que han resistido las glaciaciones, los cambios de temperatura, altas temperaturas en la Tierra y son los únicos que han sobrevivido. El humano no. Por lo tanto, algo tenemos que aprender de estos. Por ejemplo, por lo tanto, nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestros enemigos para utilizar sus estrategias y de esa manera ir ganándoles el quien vive a estos. Por lo tanto, a nivel de desinfección, nosotros utilizamos una sustancia química que es capaz de destruir al microorganismo, en este caso patógeno, que es nuestro objetivo. Y de esta manera, este desinfectante va a actuar a nivel de célula porque va a ser tóxico y va a eliminar este microorganismo. Por lo tanto, hay diferentes tipos en una desinfección. Utilizando un desinfectante podemos eliminar toda la carga microbiana o bajarla. En cambio, en una esterilización, por ejemplo, en ebullir agua a altas temperaturas, 100 grados Celsius, nosotros vamos a eliminar ya sea el microorganismo propiamente tal y las esporas, ¿ya? A estas estructuras resistentes que cuando el microorganismo no tiene las condiciones ambientales para su desarrollo, se resguarda en esta estructura y cuando ya las tenga, el mínimo segundo que tenga esas condiciones, este va a multiplicarse. En cambio, con la esterilización matamos todas estas formas de vida y podemos tener un alimento libre de microorganismos. O bien nosotros, por ejemplo, en el agua, tener esta estrategia para utilizar, lavar alimentos, por ejemplo, o la ingesta de del agua, por ejemplo. Y estos son los diferentes conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en claro para utilizarlo en la vida diaria y de esa manera tener alimentos inocuos sin carga microbiana y nosotros tampoco ser un vector de esto. Y aquí les voy a dar dos ejemplos que son súper recurrentes, que nosotros lo hacíamos en los prácticos de microbiología de los alimentos, que es un curso de posgrado, donde existen dos tipos de microorganismos que son súper recurrentes cuando se hacen, por ejemplo, pruebas FLAT en la industria de ver, por ejemplo, cuál es la carga microbiana que tienen los manipuladores de alimentos en las manos o en los mesones o las diferentes etapas del proceso de alimento, que se ve Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Staphylococcus aureus es súper importante porque es inocuo, es decir, ubicuo, perdón,
se desarrolla en diferentes ambientes. Es tan dañino que puede producir una simple infección cutánea o bien algún tipo de resfrío o una amigdalitis y además si una amigdalitis es mal cuidada, es decir, no se utilizan antibióticos para eliminar esta bacteria, te puede producir ya con el tiempo, los años pasan y te puede producir un daño cardíaco en las válvulas cardíacas porque la bacteria se aloja en las válvulas cardíacas y te las consume. ¿Ya? Lo mismo una infección dental, generalmente es Staphylococcus aureus, y de la misma manera, no trataste bien ese microorganismo y quedan trazas en tu organismo y se alojan en el corazón y te puede dar una endocarditis. ¿Ya? Por eso es tan importante saber, porque el que nada sabe, nada teme. Y sin embargo, el Staphylococcus aureus, tenemos que este microorganismo, cada uno de nosotros tiene una microbiota comensal. ¿Qué se refiere a esa microbiota comensal? Es una microbiota o microorganismos que se encuentran en nuestra piel, porque tampoco es estéril nuestra piel, pero es propia de nosotros. Y esa microbiota no nos enferma. Por ejemplo, nuestros Staphylococcus aureus, si es que tuviésemos, no nos enferman, pero sí van a enfermar a otros. ¿Ya? Por eso es tan importante. Entonces, nosotros utilizamos medios de cultivo para crecer estos microorganismos a nivel físico en un laboratorio y es con estos medios de cultivo les damos las condiciones óptimas para que el microorganismo solamente se aloje ahí y no tenga ningún tipo de problema para su multiplicación y desarrollo. ¿Ya? Y existe un medio específico para este, que es el medio de cultivo Brady Parker, donde, ¿qué hicimos? Tenemos el medio de cultivo y simplemente pasamos las manos por este medio de cultivo suavecito, por la superficie de este medio de cultivo, esperamos 48 a 24 horas y lo incubamos a 37 grados Celsius porque es un microorganismo mesófilo y vemos los resultados. Y podemos observar que salieron colonias en este medio. ¿Qué son las colonias? Son estos puntitos que el conjunto de células de un mismo microorganismo que se juntan y podemos ver esta evidencia. ¿Por qué sabemos que Staphylococcus aureus? Porque este medio es diferencial y específico para Staphylococcus aureus y las colonias de Staphylococcus aureus son negras. Si se ven acá, si ven un halo aquí alrededor, que es como una especie de iluminación que tienen las colonias, y esto es que el microorganismo Staphylococcus aureus se diferencia de otros Staphylococcus porque desintegra un componente específico del medio de cultivo en forma particular y forma este halo. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos hacer un recuento y identificación de un microorganismo con este medio de cultivo. ¿Ya? Por lo tanto, si evidenciamos acá, por ejemplo, aquí tenemos una alta carga de Staphylococcus aureus en las manos. Lamentablemente no se puede decir por gramos porque nosotros pasamos las manos, no pusimos una medida específica en esto, pero si ya tenemos esta carga microbiana en las manos, ahí es preocupante. Ahora bien, otro de los microorganismos que es súper preocupante porque es uno de los microorganismos control que se utiliza en los alimentos, que es Escherichia coli, que tiene un origen directo con una contaminación fecal. Y nosotros utilizamos un medio de cultivo diferencial y selectivo que va a crecer solamente Escherichia coli, que es el agar EMB, donde tenemos este agar, lo mismo hacemos, la misma dinámica, pasamos las manitos por este medio de cultivo, lo incubamos a una temperatura controlada de 37 grados Celsius por 24 48 horas y voilà, aparecen las colonias. Estas colonias, a medida que la placa, por ejemplo, si está atiborrada de colonia, esto huele súper mal a deposiciones, es asqueroso. Y ¿cuál es la particularidad de estas colonias? Que son negras tornasoles verdes, como evidencian acá.
¿ya? Y de esa manera nosotros podemos hacer el recuento de las colonias que existen, por ejemplo, en las manos, es un ejemplo súper básico, pero podemos ver alimentos de diferentes tipos, diferentes lotes, diferentes etapas del proceso de elaboración de este y ver cuál es la carga microbiana de X microorganismo, en este caso Escherichia coli, que pueden evidenciarse. Y de esa manera nosotros podemos tener un control microbiológico de la cadena de producción de un alimento, sea este, o bien del personal que está involucrado en la elaboración de un alimento, o bien de las instalaciones que se encuentran realizándose el tipo de alimento. Y eso sería todo.